chipuchaguna, mana chica, chaguna, acá talegas, unas cachos. Usted también usando croma. ¿Qué es croma? Buenos días, Danae, ¿cómo estás? Qué gusto, Danae. Judy, buen día, ¿cómo está? Luz Delia, Dayanita, buen día, Juan Pablo. Buenos días, Flor Milagros. Cuisis, cuisis, cuis, cuis, cuis. Estrella del Carmen, buenos días, ¿cómo está, señorita Estrella del Carmen? Olivera Menacho. Muy bien, chicos, buenos días, despertarse, por favor. Estaba mejor el fondo de libros. Ah, hoy cierto, ¿no? Mi pantalla está así, ¿qué pasó? A ver, vamos a poner, mi ratón que tiene, hace sus clases a veces y lo cambia, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde se cambia esto? Ajá. Eso está mejor. Ah, no. Ya, ahora sí, regresamos a nuestro estado original. Está bien, profe, déjelo. Ya, muy bien, chicos, no. Se distraen ustedes con eso. Excelente, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué novedades? Yo matándome la res. Bueno, así yo creo que sí, vale. Perfecto, está bien, profe, déjalo. Excelente, muchachos. A ver, tenemos quizzes, ¿no es cierto? 10 preguntitas con respecto a los viajes de Francisco Pizarro. ¿Ya? Frío. ¿Y qué tiene que ver el frío? ¿Qué de frío? Con frío. O sea, tu enamorado se llama frío. Ahí está, aquí con el frío, dice. Su enamorado se llama frío de Flor Milagros. Muy bien, chicos. A ver, alístense, por favor. Cómprense en su kiosco. Ya, solamente unos 41. Ya entiendo que es sábado, pues sábado del pueblo, la gente tiene que ir al baratillo, tiene que ir a misa, ¿no? Diferentes actividades, ¿ya? Pero chicos, les felicito que ustedes estén en clase, les felicito sobremanera que estamos en clase, es parte de nuestra responsabilidad, ¿cierto? Que tenemos que hacer la recuperación. Muy bien. A ver, a misa, no, yo voy los sábados, no, los domingos, sábados, ya. A ver, denme un minuto, muchachos, por favor. Acomódense, por favor, vayan a comprarse su agüita al kiosco familiar, a la tienda de la vecina. Agüita, su cafecito, lo que ustedes quieran. Ya, dame 2 minutos, empezamos, por favor, con el quizzes.
Muy bien, muchachos. Ahora sí, ya estamos preparados. Les voy a compartir el quizzes, por favor, un momento. A ver, tercer examen. Wow, ¿cómo es esto? Vamos a ver, papel, cubo. Un ratito, por favor. A ver, conéctense, muchachos. El código, profe. A ver, un ratito ya. Les pide código, ¿no es cierto? A ver, un ratito, deme un minuto. No sé qué ha pasado con mi quizzes. A ver, dame un minuto ya.
Empezamos, muchachos, ¿ya? Empezamos con los que estamos conectados, por favor, si no vamos a demorar nuestra sesión. ¿Preparados, chicos? Que también tiene una partida, muchachos. ¿Terminaron? Muy bien, vamos, muchachos, terminen. 15 de 31 han terminado. Vamos, terminen. 2 minutos. Vamos. Terminen. Ya. Terminamos el juego, ¿ya? Finalizar, sí. Les voy a presentar la pantalla. También, ¿no es cierto? Joel B
primero, no, segundo, Jonathan G, tercero, primero, y Jocelyn Ana. ¿Ya? Y vamos a ir resolviendo estas preguntas. Ahí está, ¿no? Jonathan Gonzalo, Joel y Jocelyn, ya en esa línea. Y vamos a ir resolviendo estas preguntas, muchachos, por ejemplo, aquí está, ¿no? Vamos a desaparecer las preguntas. Francisco Pizarro, ante la fallida de la primera expedición para su segundo viaje, contrata los servicios de un experto piloto de nombre. ¿A quién contratan? Bartolomé Ruiz, ¿no es cierto? Bartolomé Ruiz. ¿Ya? Muy bien. El segundo viaje de Francisco Pizarro se denomina Descubrimiento. descubrimiento. Muy bien, chicos, no te puedes equivocar allá. ¿Quién entregó el requerimiento, la Biblia, al Inca Atahualpa? Fue el dominico Jerónimo de Loaiza. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cómo se llama el dominico que entregó la Biblia? El verdadero nombre. Vicente de Valverde. Fray Vicente de Valverde, muchachos, ¿ya? Ojo. Francisco Pizarro comenzó un viaje hacia el sur en busca del reino rico en minerales y plata. En ese sentido, organizó la Compañía de Levante, en el que en ese entonces era el gobernador de Panamá, que también quiso ser parte de la compañía. Nos referimos a Pedro Arias Dávila. Pedrarias, ¿no es cierto? O Pedro Arias Dávila, ¿no es cierto? Más conocido como Pedrarias. Excelente, chicos. Muy bien. Francisco Pizarro en su primer viaje llega hasta Pueblo Quemado, donde son atacados por los indígenas del lugar, y luego retornó al norte sin haber conseguido su cometido. A este viaje se conoce como Exploración. exploratorio o exploración. Muy bien, muchachos. Francisco Pizarro funda la primera ciudad española durante su tercer viaje con el nombre de San Miguel. San Miguel. San Miguel, por San Miguel de Piura. Muy bien. Atahualpa, después de haber recibido la sentencia para su muerte, se bautizó con el nombre de Juan Francisco Atahualpa. Juan Francisco Atahualpa. Excelente. Francisco Pizarro, ante la negativa de retornar a Panamá, traza una línea con su espada e invita voluntariamente a aquellos soldados que quieran acompañar a él al sur y a retornar a Panamá. Este hecho se dio Isla del Gallo. Isla del Gallo. Islas de Gallo. en la Isla del Gallo, ¿no es cierto? A ver, hijito, ¿qué me dijiste aquí? No tengo nada. ¿Y tienes? Llévate 10 soles. No tengo eso. Tengo por esto. Ahí te espérame. En la Isla del Gallo, ¿no es cierto? Excelente. Muy bien. Y dice, el tercer viaje de Francisco Pizarro se conoce como Invasor. viaje invasor, ¿no es cierto? Y finalmente, la pregunta 10, Francisco Pizarro, tras el conocimiento de la existencia del reino del Tahuantinsuyo, viaja a España como apoderado de la compañía a consolidar la invasión. En ese sentido, se firma la capitulación de Toledo entre la reina Isabel de Portugal. Isabel de Portugal. Chicos, sencillo, no hay más, ¿no es cierto? Entonces, esto es solamente los viajes de Francisco Pizarro. La siguiente que vamos a ir desarrollando, ya vamos a ir desarrollando los demás, ¿ya? Muy bien. Incidente del gallo, claro. Yo fallé la misma pregunta, quiero llorar. Llora, no llores, estrella del Carmen, no llores. Pídele al Señor que te recoja. Más fácil. Quedé en cuarto. Muy bien, ahora sí, muchachos, vamos a seguir trabajando nuestro trabajo que hemos hecho. ¿Tiene hijo? Sí, no tiene. Debe ser eso, creo que tengo uno.
Ya. ¿Se visualiza, chicos, la pantalla, por favor? Confírmeme. Excelente. Nosotros ya hemos trabajado la marca del Cusco, las ciudades fundadas por los españoles, por Francisco Pizarro, y hemos hecho también el tema de la rebelión de Manco Inca, que en el segundo quiz vamos a estar tomando en consideración algunos temas de algunas preguntas, y habíamos dejado la sesión en esta clase. La guerra civil entre invasores, ¿no es cierto? Entre españoles. Como, por ejemplo, hemos analizado, cuando se hace la famosa Compañía de Levante, ¿no? Entre Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Después de ello, se va a firmarse el famoso Contrato de Panamá, en el que estipulaba el Contrato de Panamá que todas las riquezas, las ganancias que acumulasen en los nuevos territorios que descubriesen o conquistasen, se deberían de haber repartido en partes iguales. ¿Ya? En partes iguales. Pero cosa que eso no se respetó. Y tampoco se respetó lo que había hecho la capitulación de Toledo, o la firma de la capitulación de Toledo, ¿no? En ese sentido, cuando los españoles llegan al Tabantinsuyo, llegan a Cajamarca, ¿no? Y de Cajamarca se dirigen al Cusco, como lo hemos visto en la sesión anterior, van a despertar en estos españoles codicia, ambición por el oro, por la plata y por muchos elementos, más que todo por tenencia de tierras. O sea, el Estado inca va a ser sometido por los españoles bajo la perspectiva de dominación y codicia. Porque para los tabantinsuyanos, para los incas, el oro no tenía valor monetario, tenía un valor religioso, mágico, suntuorio, no tenía ese valor económico, que para los españoles sí valía mucho, el oro fundamentalmente. Entonces, ya cuando se va a ir dándose ya, los españoles se van a ir estableciéndose de forma definitiva en estos territorios, los gobernadores, vale decir Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro Mendoza y otros personajes, o sea, que tienen poder económico, van a ir apropiándose de estos espacios geográficos. Ojo, apropiándose. Imagínense. Y vamos a volver a un neofeudalismo, ¿no? Neofeudalismo, o sea, vamos a volver a lo que era antes, durante la Edad Media. Una sola persona era propietaria, pero la diferencia es que el rey está en España y acá es el gobernador de estas tierras. Propietario de esas tierras, ojo, ¿eh? Gobernador. Entonces, va a existir una codicia entre estos españoles. Una codicia, una ambición por tener más tierra, por tener más oro, acumular más oro, más plata, y tener esclavos, vale decir, los indígenas, a su servicio de estos. Entonces, el territorio andino se convierte en un polvorín, se convierte en un desorden. ¿Ya? Se convierte en un desorden total. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. ¿Ya? Entonces, chicos, cuando se va a darse la guerra entre invasores, entre los españoles,
va a ser fundamentalmente por la tenencia de tierra. Y este es el punto. El Cusco es el punto de partida. Nosotros ubicamos en el mapa, ¿no? El Cusco está pues prácticamente por esta, ¿no? Por esta parte más o menos, por acá. ¿Ya? Y según la repartición de estas tierras por Real Cédula, que otorgaba el rey Carlos V, el Cusco estaba dentro de la gobernación de Diego de Almagro, en Nueva Toledo. Porque la gobernación de Nueva Castilla, de Francisco Pizarro, estaba desde la raya, la Chincha. ¿Ya? Pero, en primera instancia, cuando los españoles llegan, ¿no?, al Cusco, llegan a Cajamarca y luego se dirigen al Cusco, Francisco Pizarro lo funda, ¿no es cierto? Y se convierte gobernador automáticamente. Y establece su cuartel, ¿no? Se establece aquí Francisco Pizarro, deja como encargado a sus hermanos, a Juan Pizarro, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, y Juan Pizarro es muerto en la batalla de Sacsayhuamán, junto con Surhuamán, ¿no? Jefe militar o jefe de Manco Inca. Entonces, Diego de Almagro se dirige hacia el sur, ¿no?, a explorar su gobernación, ¿no?, a encontrar más riqueza, más oro, ¿no? A encontrar más riquezas, más oro. A ver, un ratito, muchachos. Yo necesito estar en clase, mami. ¿Qué pasó? No me contesta, no me responde tampoco al mensaje. Ya, te envío ahorita. Ya, entonces, Diego de Almagro viaja al sur, ¿no? ¿Con qué intención? Con la única intención de encontrar más oro, más plata, más minerales. O sea, eso es la intención de los españoles, como lo hemos podido ver en el texto del doctor José Antonio del Busto. No hay otra intención, no hay una intención de colonizar, por ejemplo. Como si, por ejemplo, en la parte norte, y siempre les voy a hacer la comparación, la contextualización geográfica y social con los norteamericanos, con los británicos, cuando llegan en compañías desde 1607 para adelante. Ellos llegan con un fin de colonizar, traen colonos y se establecen en la parte norte y producen agricultura en una zona bastante complicada para la agricultura. En la parte norte, en norte de América nos referimos, colonizan las tierras, establecen ahí sociedades dedicadas a la agricultura, a la ganadería, a la minería. Se establece, pero los españoles no colonizan, ¿no? Es por eso que en España las colonias españolas o la población española funda virreinatos, cosa que en América del Norte no hay virreinatos, hay colonias. Entonces Diego de Almagro, al enterarse de que el origen de los incas estaba en ese lago mítico del Titicaca, ¿no?, una vaca importante para ellos, Diego de Almagro y otros van a ir a explorar, ¿no?, primeramente. Si decían, si acá es la capital y hay bastante oro, pero su origen está en la zona del altiplano, debe haber más oro. Es por eso que se encuentran hacia la parte sur y encuentran las construcciones de tiahuanacos, ¿no?, y llegan hasta Chile, Diego de Almagro. Entonces, con la única intención de recuperar o acumular más riqueza, más oro, más plata, ¿no? Por eso habla, antes de su fallida expedición a Chile, Almagro recibió la Real Cédula por la cual el rey Carlos V le concedió una gobernación con el nombre de Nueva Toledo, teniendo como límite Chincha, la raya, donde terminaba la gobernación de Nueva Castilla, al mando de Francisco Pizarro. ¿Cierto? Ahí está. Toda esta zona anteriorcito era la gobernación de Nueva Toledo, bajo su propiedad de Diego de Almagro. ¿Ya? Para dar cumplimiento a dicha Real Cédula, arribó a Lima el obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, quien
por orden del rey, ¿no? Carlos V debía o debería de fijar los límites entre Nueva Castilla y Nueva Toledo, porque los problemas ya se venían dando. Entonces, este gobernador o este obispo de Panamá se dirige acá al Perú, ni siquiera se había fundado el virreinato, estamos hablando a los meses o años de la llegada de los españoles, y ya se estaba dando un desorden, ¿no? Entonces, el obispo de Panamá viene, pero no logra su cometido. No logra su cometido. ¿Por qué no logra su cometido? Porque Francisco Pizarro impide. ¿No? Francisco Pizarro impide. Por eso dice, ¿no? Quien por orden del rey debía fijar los límites entre Nueva Castilla y Nueva Toledo. El 5 de julio de 1535, ojo, o sea, 35, Diego de Almagro emprendió su expedición al sur, sin que el religioso pudiera cumplir con el encargo real, o sea, sin que pudiera solucionar los problemas limítrofes entre Nueva Castilla y Nueva Toledo. ¿Debido a qué o por qué? Debido al hostigamiento de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro sabía, ¿no? Sabía a la perfección, sabía, ¿no? Que si el obispo Fray Tomás de Berlanga llegaba antes que Diego de Almagro fuera a su expedición hacia el sur, ¿no? Porque era orden del rey, ¿no? Era orden del rey. Francisco Pizarro perdía el Cusco, así, automáticamente, porque se tenía que cumplir lo que decía el rey. Pero Francisco Pizarro hizo lo imposible para que Tomás de Berlanga no llegue al Cusco, no llegue. Demora su viaje, hace que demorase porque prepara una coartada de hostigamiento hacia Tomás de Berlanga y no permite que llegue a la fecha. ¿No? Cuando Diego de Almagro se va hacia el sur a explorar su gobernación, ¿no? A explorar su gobernación, Francisco Pizarro se queda más tranquilo, porque había cometido su propósito, Francisco Pizarro. Entonces, Diego de Almagro emprendió su expedición al sur, sin que el religioso pudiera cumplir con el encargo real debido al hostigamiento de Francisco Pizarro. Diego de Almagro, después de su desastrosa expedición a Chile, porque fue un desastre, porque no encontró nada, a inicios de 1537 decide retornar al Perú, con la idea de que el Cusco se encontraba dentro de su gobernación Nueva Toledo. O sea, él estaba seguro, de acuerdo a su título, que el Cusco estaba dentro de su gobernación. Estaba seguro, segurísimo. ¿No? Estaba segurísimo. Pero también estaba consciente, y era algo real, y convencido de esto, que Francisco Pizarro no se lo iba a entregar el Cusco así por así, porque actualmente era propietario Francisco Pizarro. Estaba seguro. No se le iba a entregar por las buenas, de ninguna manera. ¿Ya? Por ello, decidió apropiarse de la ciudad de Cusco por las armas. Pero antes que sucediera esta apropiación del Cusco por las malas, o sea, por las armas, ya les he comentado en la clase anterior, ¿qué hace Diego de Almagro? Primeramente se deshace de ¿quién? De Manco Inca. Manco Inca, que había tomado el Cusco, ¿no? Y que estaba hostigando y que no ejecutó en su momento porque quería que los españoles sufran y los grupos étnicos que hayan apoyado a los españoles para llegar al Cusco sufran, ¿no? Las hambres, agua, etcétera. Y para su mala suerte de Manco Inca, Diego de Almagro retorna en esas fechas al Cusco y participa en la liberación del Cusco, ¿no es cierto? Y se da la famosa batalla de Sacsayhuamán. Y Diego de Almagro sabe perfectamente que Manco Inca, estando vivo, era un obstáculo para Diego de Almagro. Era un obstáculo.
Y que si Diego de Almagro le declaraba la guerra a Francisco Pizarro, Manco Inca hubiera aprovechado el momento, porque se estaba organizando su ejército en Vilcabamba. Es por eso que envía a 2 soldados para que se infiltren en las tropas de Manco Inca y lo asesinen a traición. Y lo asesina a traición. Es lo que hace. Porque Francisco Pizarro no lo iba a entregar el Cusco a Diego de Almagro por las buenas. Es por eso que Diego de Almagro decide tomar el Cusco por las armas, a las malas. ¿Ya? Por ello decidió apropiarse de la ciudad por las armas. De manera que el 7 de abril de 1537, ante la negativa de Gonzalo Pizarro, que estaba como encargado en el Cusco, Almagro lo tomó preso junto a su hermano Hernando Pizarro. Es así que se declara gobernador del Cusco. Y de esta manera se desencadena la famosa guerra civil entre los conquistadores invasores por la posesión del Cusco. El Cusco era el punto de la codicia, ¿no? El punto de la codicia. Entonces, Diego de Almagro se deshace de Manco Inca, toma prisionero a Hernando Pizarro, toma prisionero a Gonzalo Pizarro, a sus hermanos de confianza de Pancho Pizarro, ¿no? Porque Juan Pizarro ya había fallecido, había muerto en la batalla de Sacsayhuamán. Entonces, Diego de Almagro se hace como gobernador del Cusco. Y Francisco Pizarro hace una transacción con Diego de Almagro. Muy bien, dice, ya te lo entrego el Cusco, excelente, pero dejen libertad a mis hermanos. Tú no voy a poner resistencia, dejen libertad a mis hermanos y el Cusco es tuyo. Y me traslado con mis hombres. Y Diego de Almagro acepta esa, ya muy bien, excelente. Den libertad, pero el Cusco es mío. Muy bien, el Cusco es tuyo. Pero Francisco Pizarro no se lo iba a entregar fácilmente. No iba a perder el Cusco, porque el Cusco era el punto de partida. El Cusco era el centro de capital de Tawantinsuyo, ¿no? Pero Francisco Pizarro ya estaba habitando en Lima, en su casa, en Palacio de Gobierno, lo que actualmente es. Ya había fundado Lima en 1535. Entonces, se va a desatar las guerras civiles, no solamente entre almagristas y pizarristas. ¿Y dónde quedó el contrato de Panamá? Se mandó por un tubo, se fue al tacho entre los españoles. Se mandó al tacho este contrato de Panamá. Ya no eran amigos, ya no eran socios, sino eran enemigos ahora, por la codicia. Eran enemigos, se odiaban entre ellos. Imagínense, ¿no? Y ahí entendemos nosotros cómo la economía, la plata, puede deshacer de grandes familias. Es por eso hasta hoy en día vemos grandes familias que se pelean por herencia, por carros, por casas, terrenos. ¿Se imaginan? Entonces, es así. Esa es la perspectiva que llegaron estos primeros españoles y nos han dejado esta herencia de ambición, de codicia, de egoísmo, de envidia, de resentimiento. ¿Ya? Entonces, ya cuando Diego de Almagro es gobernador del Cusco y es gobernador de Nueva Toledo, es parte de su territorio, Francisco Pizarro no se decide, o sea, no tira la toalla, no decide abandonar el Cusco. Y prepara su ejército al mando de su hermano Hernando Pizarro. O sea, por orden de Francisco Pizarro, le dice, tú tienes que recuperar el Cusco. ¿No? Tú tienes que recuperar el Cusco. No sé cómo harás, pero recuperas, organízame un ejército, excelente. Tú recupera el Cusco. Muy bien. Entonces Francisco Pizarro ordena a su hermano Hernando Pizarro a comandar un ejército y enfrentarse a las tropas de Diego de Almagro, que ya no estaba comandando él, ojo, sino estaba comandando Rodrigo de Ordóñez. ¿Por qué? Porque Diego de Almagro ya estaba en una edad, no podemos ser muy avanzados, sino no muy vejete, sino una edad en el que
ya le estaba jugando mala pasados años. Ya sufría de una enfermedad como por ejemplo la tuberculosis. Ya estaba mal de salud. Ya no tenía las fuerzas para poder comandar un ejército. Y encarga, Diego de Almagro encarga a su jefe de confianza, que es Rodrigo de Ordóñez, para hacer prevalecer el Cusco como territorio de la gobernación de Nueva Toledo. Entonces, ¿no? Y se va a producir la famosa batalla de Salinas. La famosa batalla de Salinas. Y no nos van a preguntar, muchachos, ojo, no te van a preguntar, les he dicho, ¿la batalla de Salinas se desarrolló cuándo? No. Ojo, nosotros tenemos que saber como referencia histórica. El 6 de abril de 1538. Cita en San Sebastián. No. La batalla de Salinas se va a darse entre las tropas de Francisco Pizarro, comandadas por Hernando Pizarro, ojo muchachos, Hernando Pizarro, y las tropas de Diego de Almagro, comandadas por Rodrigo de Ordóñez. Uno, Francisco Pizarro, al mando de su hermano Hernando Pizarro, quiere recuperar el Cusco, la gobernación del Cusco. Y Diego de Almagro, al mando de Rodrigo de Ordóñez, quiere hacer respetar y prevalecer su real cédula en el que dice que Cusco es parte de su gobernación. Entonces Diego de Almagro no participa en la batalla directamente, sino que va a observar de lejitos, así, de lejitos. Ahí viejito, ya todo chascoso, barbón, todo vejete, todo enfermo, con su mantoncito ahí, observando a ver cómo se pelean sus hombres. ¿No? Por eso Diego de Almagro observa de lejitos, ya que estaba mal de salud. Solo de lejos, no participa, porque ya no tiene las fuerzas necesarias. Los almagristas se sentían seguros por la cantidad de soldados, inclusive los indígenas que le estaban apoyando del gobierno de Paulo Inca, con sus 500 o más hombres, pero Paulo Inca, muy inteligente, se retira, se lleva a sus 500 hombres, a sus indígenas, a sus seguidores, oye, que se vayan matando estos, ¿por qué nosotros vamos a perjudicarlos? Ellos que se solucionen sus problemas. Y se abandona Paulo Inca con sus 500 hombres. Y las tropas de Diego de Almagro se van a sentirse disminuidos frente a las tropas de Hernando Pizarro, porque Hernando Pizarro contaba también con el apoyo de los Cañaris y los Achapoyas que habían llegado con él. Entonces, Paulo Inca se retira con sus 500 hombres y frito pescadito, Diego de Almagro. Ampliamente ganador las tropas de Francisco Pizarro, comandadas por su hermano Hernando Pizarro. ¿No? Derrotado, se rinde las tropas de Diego de Almagro y al viejito se lo traen del cogote. Mismo Hernando, tráigame este viejo y miércoles. Venga para acá, viejo y miércoles de la noca. Y se le ejecuta en el mismo campo de batalla a Diego de Almagro por orden de su hermano Hernando Pizarro. O sea, Hernando Pizarro dijo, matan a este viejo, no sirve, ya, está enfermo. Lo matan. ¿No? Derrotar a las tropas de Oro. Y nuevamente Francisco Pizarro toma posesión del Cusco. Toma posesión del Cusco. ¿No? A mando de su hermano Hernando y Gonzalo Pizarro, que se ya se convirtieron en comenderos. ¿No? ¿Y dónde ocurrió esta batalla? Por ejemplo, no es la ubicación. Aquí en San Sebastián. Ustedes deben conocer San Sebastián. Bueno, no sé si sabrán de sus casas. ¿No? En el segundo paradero de San Sebastián, de Carril de Suida. Hay un espacio, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, sitio arqueológico. Ahí se desarrolló. Ahí sí, materia de Salinas. Y los cuerpos de estos hombres que pelearon esta batalla, fueron enterrados en la capilla de San Sebastián. Hay una capillita, no me acuerdo su nombre, esta capillita en San Sebastián, que también fue incendiada hace buen tiempo atrás. No se incendió. Ahí se fueron enterrados. ¿No? Entonces, esta es la primera batalla. ¿Ya? Ojo. Nos van a preguntar, la batalla de Salinas se desarrolló entre las tropas de Francisco Pizarro y las tropas de Diego de Almagro.
o nos van a preguntar en el examen, las tropas de Francisco Pizarro durante la batalla de Salinas fue comandada por, no, la tropa de Francisco Pizarro durante la batalla de Salinas fue comandada por Hernando Pizarro. Las tropas de Diego de Almagro durante la batalla de Salinas fue comandada por Rodrigo de Ordóñez. ¿Ya, muchachos? Excelente. Después está a la muerte de Diego de Almagro, ¿no? A la muerte de Diego de Almagro, su hijo, un coñatejecito así como ustedes, jovencito, ¿no? Almagro el Mozo, que posteriormente va a cobrar venganza, él va a cobrar venganza de la muerte de su padre, ¿no? Matándolo a Francisco Pizarro, ¿no? O sea, ya el territorio andino ya era un polvorín, o sea, ya era un polvorín, un desorden total. Guerra por aquí, guerra por allá, guerra entre las mismas tropas, era un desorden total. No era lo que se esperaba del establecimiento de los españoles en el territorio andino. No era lo que se esperaba. ¿Y por qué? Por la ambición, por la codicia, y vuelvo a repetir. Entonces, después de esto, se va a darse la famosa batalla de Chupas, ¿no? La batalla de Chupas. Ahora, entre las mismas tropas de almagristas, ni siquiera entre pizarristas y almagristas, sino entre almagristas. Porque muerto Diego de Almagro y cobrado venganza, Almagro el Mozo, ¿no? Con sus hombres de confianza de Diego de Almagro, y ejecutan a Francisco Pizarro, el título de gobernador de Nueva Toledo recaía en su hijo por herencia, ojo, por herencia, sobre Almagro el Mozo. Él era por herencia, dice, este es de mi padre y me corresponde a mí porque yo soy su heredero. Y por herencia, ¿no? Por testamento, le deja a Almagro el Mozo. Pero su personal de confianza de Diego de Almagro, como en este caso Vaca de Castro o Cristóbal Vaca de Castro, no está de acuerdo. No va a reconocer tal testamento y tal herencia de Almagro el Mozo, porque le va a decir, este es un mocoso. ¿Qué sabe de gobernar? Una gobernación de Nueva Toledo, no sabe nada. Entonces no está preparado para gobernar y no lo reconoce. Digo, su personal de confianza, Vaca de Castro o Cristóbal Vaca de Castro. No está de acuerdo. ¿No? Y Almagro el Mozo dice, no, señor, yo esto ya se me para. Ya se me para. Yo puedo separar la espada, dice. Dice, yo estoy preparado para gobernar, porque es de mi padre. Y que no, señor, no estás preparado, tú no sabes nada. Entonces, Cristóbal de Vaca, que era hombre de confianza de Diego de Almagro, no reconoce el testamento como herencia que había dejado la gobernación de Nueva Toledo hacia su hijo Almagro el Mozo. Entonces Almagro dice, ya, muy bien, lo arreglaremos en un campo de batalla, excelente. Almagro el Mozo organiza su ejército y Cristóbal de Vaca organiza su ejército. Y ampliamente mayoría vencedor es Cristóbal Vaca de Castro, ¿no? Entonces derrota a Almagro el Mozo. Por eso, Almagro el Mozo, el derrotado fue Almagro el Mozo siendo tomado preso para luego ser ejecutado por orden de Cristóbal de Vaca de Castro. O sea, ejecutado, derrotado Almagro el Mozo y ejecutado en el mismo campo de batalla por orden de Cristóbal Vaca de Castro, ¿no? Cristóbal Vaca de Castro dice quien se negaba a reconocer a Almagro el Mozo como gobernador de Nueva Toledo que su padre le había dejado en herencia por testamento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Ambición? Claro que sí, ambición. Ambición, codicia. Estamos hablando entre las mismas tropas almagristas. Entonces, en la batalla de Chupas, estimados estudiantes, en Ayacucho, en 1542, antes de la creación del virreinato del Perú, se va a darse la batalla de Chupas entre Almagro el Mozo y don Cristóbal Vaca de Castro. Anoten, muchachos. Almagro el Mozo y Cristóbal Vaca de Castro se enfrentan en la batalla de Chupas. ¿Está claro? Muchachos, ¿está claro, muchachos? Remariz. Sí, profesor. Muy bien. Eso anote, porque en el examen les van a preguntar solamente cito.
Ya les he dicho, no les va a preguntar qué fecha se desarrolló, cuándo se desarrolló. No te van, no, olvídate de eso, no te memorices, que te vayan memorizando los compañeros de la academia, no ustedes. Yo sí, profe, lo voy a memorizar. Muy bien, Y voy a excelente. rezar para que aprendan. Muy bien. Es que no te van a preguntar eso, ¿vale? Si tú te estoy diciendo, no te van a preguntar, si tú quieres memorizar, memorízate. Memorízate, eso es tu libre decisión. Yo estoy diciendo como una postura de maestro, como docente elaborador, pues en algún momento hemos entrado, no se considera fechas. Pero sí pregunté una vez, pero el 2021, creo, no sé cuándo, pero... Ya, bueno, no sé. Pero ya lo que voy diciendo, ya, Sí pero pregunté una fecha. Era sobre la confederación. Y sí pregunté. hay algunos aspectos pues, que son absolutos en eso, si de repente podría darse, eso lo vamos a ver más adelante. Ya, muy bien. Ya. Batalla de Chupas. Después de esta batalla, muchachos, de Chupas, el rey Carlos V se entera de la noticia de cómo los españoles estaban estableciéndose en el Tahuantinsuyo, en un territorio donde ellos habían llegado gracias a la perspicacia y audacia de Francisco Pizarro. ¿No? O sea, el rey se entera, ¿no? Se entera de todo el desorden social, político y económico que se estaba dándose. Más era la codicia, el hambre por el hambre y por el oro, por la acumulación, etcétera. Y España estaba siendo relegado, no se estaba cumpliéndose los tratados comerciales que se había dicho que el territorio del Tahuantinsuyo es parte de España y que los minerales sean llevados pues a España, ¿no? Más era la acumulación del oro y plata para los beneficios de los españoles aquí, pero más no para la corona española. ¿Entienden? Entonces, en ese entender, el rey Carlos V va a poner ciertamente orden, va a poner orden en el territorio aquí. Y se va a dar cuenta, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque el rey nunca llegó al Perú, ningún rey llegó al Perú. Era propietario de esas tierras, sí, pero no llegó. Entonces dice, oye, ¿qué está pasando allá en el territorio? Que no me envían oro, no hay esto. Más, y la noticia si ya tenía conocimiento del rey, que había peleas, había ambición, había guerras civiles, había matanzas, era todo, ¿no? ¿Y quiénes eran los perjudicados? Eran los indígenas, los indios naturales. Ellos eran los que pagaban. Era un desorden total en el territorio del año. No se conocía como virreinato. Entonces, en 1542, después de la batalla de Chupas, que es en septiembre de 1542, en noviembre de 1542 se va a crear la famosa, o el primer virreinato del Perú, la creación del virreinato del Perú. Para poner orden, virreinato. No se crea colonia, ojo, virreinato. La creación del virreinato del Perú en 1542, en noviembre de 1542, a través de las nuevas leyes de Indias. Entonces, era una forma de reestructurar el Estado monárquico en tierras americanas y básicamente en el territorio andino del Tahuantinsuyo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de organizar el imperio hispano en América. Con la finalidad de organizar el imperio hispano en América. Ojo. ¿Ya? ¿Por qué se crea el virreinato? ¿Por qué? Porque el sistema de gobernaciones que se había expedido anteriormente, gobernadores, había sido un fracaso total en el territorio andino. No funcionó las gobernaciones. Las gobernaciones conllevó a estas guerras civiles, la ambición por tener más oro, la ambición de tener más tierras. Las gobernaciones no tenía sentido. Fracasó el sistema de gobernaciones, porque se les otorgó gobernador de Nueva Castilla, gobernador de Nueva Toledo, gobernador de Castilla de Oro, gobernador de tal.
¿No es cierto? Entonces, no funcionó porque los gobernadores eran ambiciosos y querían más tierras y se iban invadiendo entre sí. Entonces, lo que el rey hace es unificar todas esas gobernaciones, desaparecen las gobernaciones y ya solamente un espacio geográfico como el virreinato. A la cabeza, el virrey. Ya no hay gobernaciones, sino desaparece el sistema de gobernaciones porque no es propiedad de España, dice desaparece y se queda el virreinato y yo pongo a mi representante que es el virrey y todos tienen que rendir cuentas a él y él me tiene que rendir cuentas a mí. Esa era la figura. Entonces, ¿con qué otra finalidad se crea el virreinato? Terminar con las guerras civiles y pacificar el territorio del Perú, que todavía no se conocía como Perú, ¿no? Pacificar las tierras acá, ¿no? Porque si eran gobernaciones y se estaban peleando entre los gobernadores, entre ellos se estaban matándose, ahora que se les quita esos títulos de gobernador, ya no van a tener necesidad de pelearse, decía. Y otro fundamental, ¿para qué se crea el virreinato del Perú? Para conseguir mayores recursos económicos para la corona. ¿Por qué no se estaba enviando plata lo que se había acordado? Simplemente los españoles estaban acumulando plata y plata, oro, y no se quedaba nada para la corona española. Entonces dije, ¿no? Un sistema de administración, ¿no? Y también el rey Carlos V, enterado, ¿no?, de los abusos, vejámenes que estaban cometiendo los conquistadores en tierras acá en el Tahuantinsuyo hacia los indígenas, se va a crearse nuevas leyes de Indias para proteger a los aborígenes. Esto simplemente era teórico, era en el papel, ¿no? Era en el papel. Porque en la teoría, en la práctica, perdón, no se cumplía. Los indígenas seguían siendo vulnerados, seguían siendo abusados, seguían siendo ejecutados, seguían siendo al servicio de los españoles. Y cuando se crean las famosas nuevas leyes de Indias, la Ley General de Indias, que protegía, que protegía a los aborígenes, ¿por qué? Porque estaban recortando algunos beneficios a los españoles, o sea, para que ya no cometan abusos. Eso decía, muy refrendado, muy bien. Y cuando vino esta ley de Indias acá al Perú, al territorio andino, los españoles se zurraban de estas leyes de Indias. Se zurraban, por no decir otra cosa. Porque simplemente era teórico y el papel aguanta todo. Y los indígenas no sabían leer. No había quien hacer respetar sus derechos. ¿Qué creen que los españoles decían? Oye, señores, si usted tiene un beneficio, tiene derechos, porque dice el rey, no, señor. No aparecía estas leyes. Es por eso que Carlos V, a través de las nuevas leyes, el 20 de noviembre de 1542, se creó el virreinato del Perú. Uy, se crea el virreinato del Perú. ¿Y para qué se creó el virreinato del Perú? Esto va a conllevar a una crisis aún más. ¿Qué pasó, hijo? Llévala al mismo lugar, ponlo, hijo. Ya cambió. Ya mismo. Entonces, se crea el virreinato, desaparecen las gobernaciones, desaparecen lo que son las encomiendas, porque las encomiendas estaban funcionando. Y en vez de esto, se envía a un solo representante del rey, que es el virrey, el que tiene control de toda la población hispana en América. ¿Ya? Y como las gobernaciones estaban en función a las encomiendas, desaparecen las gobernaciones y desaparecen las encomiendas automáticamente. Y se reemplazan las encomiendas con los corregimientos. Los corregimientos. Los corregimientos ya también son propiedades en mayor cantidad de tierras, extensiones de tierras, bajo la supervisión de un corregidor. Y este corregidor tenía que rendir cuentas al virrey y el virrey rendirle cuentas al rey. ¿Entienden? O sea, hace una estructuración del imperio hispano en América, el rey Carlos V. Pero aquellos españoles que habían llegado al territorio del Tahuantinsuyo, ¿no?,
que se habían repartido las canchas, los territorios, las encomiendas, una repartición que ellos se sentían propietarios de estas tierras porque habían llegado sacrificando su vida, etcétera. O sea, habían llegado, ellos se sentían dueños de esta tierra y no aceptaron estos cambios estructurales de la corona, no aceptó de ninguna manera. Por eso este cambio del rey Carlos V va a perjudicar, va a afectar de sobremanera a los españoles encomenderos. Que ellos se sentían, ¿por qué pues me van a quitar mi territorio? Si esto es yo, he sacrificado mi vida, he luchado, he matado indios y estoy acá. ¿Qué tal lisura? El rey me va a quitar, ¿qué tal lisura? ¿Quién es el virrey? Que venga el virrey. No voy a reconocer, dice, y uno de los cabecillas era Gonzalo Pizarro, un grande encomendero en el territorio, grande encomendero. O sea, las encomiendas son una especie de haciendas que tenían todo a su disposición, incluso los indígenas, pero los españoles tenían que dedicarse a civilizarlos a ellos. Esas son las encomiendas. ¿No? ¿No? Y Gonzalo está guamán, dice el rey, yo no voy a estar reconociendo. Venga, yo me enfrento al virrey. Está lisura. ¿No? Entonces venía en camino el primer virrey, como era el primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Ese era el primer virrey, el nombre. Blasco Núñez de Vela. Envió como primer virrey a don Blasco Núñez de Vela. En reemplazo de las encomiendas se crearon los corregimientos a cargo de los corregidores. Los corregidores tenían que rendirle cuentas al virrey y el virrey al rey. Y desaparecían las encomiendas, desaparecían los encomenderos, desaparecían los gobernadores y los españoles que habían llegado acá se van a sentirse afectados. Yo no voy a reconocer. Y Gonzalo Pizarro, ¿no? Cuando llega el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, le enfrenta militarmente. Dice, no, tú serás virrey, acá no me interesa todo lo que da, acá es mi territorio, son mi propiedad y no voy a dejar de ser encomendero. No porque el rey me lo dice a mí. Y el primer español, ojo, que se enfrenta. La primera idea separatista es así, de acuerdo a la historiografía, que hace Gonzalo Pizarro, muchachos. Gonzalo Pizarro se enfrenta militarmente al virrey. O sea, vale decir, se está enfrentándose al rey, porque el virrey es representante directo del rey en España, o de España en América. Sí. Cuando Gonzalo Pizarro se enfrenta al virrey, es como saber si enfrentaba al rey. Y enfrentarse al rey, pues en esos tiempos, imagínense la condena que podía recibir. Complicado. Entonces Gonzalo Pizarro decide enfrentar militarmente al virrey, quien después de derrotarlo en la batalla de Añaquito, ¿no? En Ecuador, el 18 de enero de 1546, ojo, y el virreinato se crea en el 42, o sea, todo ese año sigue haciendo lo que él quiere Gonzalo Pizarro. Terminó degollando al virrey Blasco Núñez de Vela. O sea, el primer virrey envía, ¿no? Gonzalo se encuentra con Gonzalo Pizarro y Gonzalo Pizarro lo enfrenta, ¿sí? No reconoce y lo mata. Lo derrota en la batalla de Añaquito y lo ejecuta, lo degolla. Y este hecho, muchachos, se conoce como la primera intención separatista de España y América. Lo que hace Gonzalo Pizarro, el primerito, porque lo hace un español. ¿No? Desconocer la orden del rey mediante el virrey y hacer respetar lo que ellos habían hecho. Es la primera idea. ¿No? Dentro de la historiografía se considera así. Entonces, muchachos, en el examen nos podrían preguntar, ojo, acá hay bastantes preguntas que se los voy a hacer para la siguiente sesión, ¿ya? Con cuáles fueron la finalidad de la creación del virreinato. Yo les voy a decir ahí en el quiz. Pero una pregunta puntual que nos podrían desarrollar es, Gonzalo Pizarro derrota militarmente al primer virrey Blasco Núñez de Vela durante la batalla de Añaquito. durante la batalla de Añaquito. Eso es lo que es. ¿Ya, muchachos? Excelente.
Ya derrotado el primer virrey, lo que había establecido el rey, pero no se estaba cumpliendo. O sea, era pues un levantamiento prácticamente, porque ya no era bien visto Gonzalo Pizarro por los mismos españoles, porque se estaba enfrentándose al rey. Imagínense la magnitud que estaba causando Gonzalo Pizarro, simplemente por la ambición de hacer respetar sus tierras, según él le correspondía. La magnitud era increíble, grande, ¿no? Entonces, va a seguir con ese movimiento separatista Gonzalo Pizarro. Y posterior a esto, se va a darse en 1547 la batalla de Guarina, otra batalla entre españoles. Ya a pesar de la creación del virreinato, Juan, estamos hablando militarmente. La batalla de Guarina se llevó a cabo a orillas del lago Titicaca, el 20 de octubre de 1547. Dicho enfrentamiento bélico fue protagonizado por Diego de Centeno, ¿no? Diego de Centeno, quien proclamó su lealtad a la corona a cambio de beneficios, luchando contra Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro, siendo derrotado en Puno, consiguiendo escapar, pero más tarde, aprovechando que Gonzalo Pizarro debía enfrentar a Pedro de la Gasca, que llegaba al pacificador, Diego de Centeno nuevamente se sublevó, motivando la intervención directa de Gonzalo Pizarro, el que lo batió en Guarina, ¿no? Ojo, se va a darse acá dos etapas. Diego de Centeno era otro encomendero grande, ¿no es cierto? Pero que no estaba de acuerdo con el accionar de de Gonzalo, no estaba de acuerdo. Porque Gonzalo Pizarro, podemos decir, como el representante de los encomenderos, si queremos llamarlo así. O sea, el representante máximo de los encomenderos. Y él estaba liderando este movimiento de rebelión, ¿no? Entonces Diego de Centeno, otro encomendero, ¿no? Era otro encomendero, pero que no estaba de acuerdo y que había jurado lealtad y fidelidad a la corona española. Entonces, él al jurar lealtad y fidelidad, estaba recibiendo beneficios por parte de la corona. Entonces, era pues comodín, si queremos llamar. O sea, no era firme en sus ideales. Porque tampoco Diego de Centeno estaba de acuerdo con la creación del virreinato y la pérdida de las encomiendas. No estaba de acuerdo, pero él, al ver que no podía enfrentarse a la corona y no estaba de acuerdo con lo que había Gonzalo Pizarro hecho con el virrey, decide pues cambiar de bando, dice jurar lealtad a la corona y recibir beneficios, ¿no? Beneficios por la parte de la corona, un acomodo social, ¿no? Entonces se va a enfrentarse, ¿no? Contra Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro estaba planificando para enfrentarse al pacificador Pedro de la Gasca, que había sido enviado directamente de España, ojo, un ducho de esos en la espada, en busca de Pizarro, vamos a ver, ¿no? Porque lo que estaba haciendo Gonzalo Pizarro ya no era normal dentro de los españoles, ya era un levantamiento, ¿no? Entonces, Diego de Centeno se va a enfrentar a Francisco de Carvajal y de Gonzalo Pizarro, ¿no? Va a escapar, o sea, primeramente va a escapar y posteriormente se va a enfrentar nuevamente en la batalla de Guarina, ¿no? En la batalla de Guarina, y va a ser derrotado por Gonzalo Pizarro. Si lo va a ejecutar, lo va a matar de frente. Entonces, en la batalla de Guarina, muchachos, se enfrentan Diego de Centeno contra Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro. Ya nos van a poner en el examen, seguramente. Anoten, muchachos. La batalla de Guarina se desarrolla entre Diego de Centeno contra Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro. Estamos hablando entre encomenderos españoles. Claro que sí. ¿Ya? Salud, Robinson. Gracias, Pacheco. Muy bien. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profesor. Excelente, estimados. Después se va a darse una última batalla de la batalla de Jaquijabana, Anta. Gonzalo Pizarro estaba siendo invencible, pues. Y Gonzalo Pizarro, esta acción que estaba haciendo Gonzalo Pizarro, estaba tomando cuerpo y muchos españoles se estaban uniendo a él.
Porque la propuesta de Gonzalo Pizarro era, pues, ambicioso, ojo, ambicioso. Ambicioso. Por eso se conoce como el primer movimiento de separación. Ambicioso entre separarse de España y decir, no reconoce lo que hace España acá en nuestro territorio. Nosotros hemos llegado acá y nosotros nos corresponde y hacemos lo que nosotros queremos. Eso era lo que decía Gonzalo Pizarro. Ya se había enfrentado al primer virrey. O sea, enfrentar al primer virrey era una situación muy compleja. A los encomenderos, a los que estaban, a los seguidores de la corona española, ¿no? Y a la muerte del primer virrey Vasco Núñez de Vela, ¿no? Quien va a asumir, pues, el virreinato, como ya se había creado el virreinato, va a ser, pues, la Real Audiencia de Lima. O sea, ellos van a encargarse de la administración política del virreinato. Y el poder estaba siendo vacío, no había, hasta que llegue el segundo, hasta que llegó el segundo virrey, que es Gustavo de Mendoza, ¿no? Entonces, en eso, llega, pues, Pedro de la Gasca, un experto, estratega militar, espadachín, un capo de eso, dentro, Pensaba que directo. decía Antonio, dijo Hurtado. Ya, Antonio de Mendoza, ahí te vamos a ver. Entonces, Pedro de la Gasca es enviado directamente de España. Es directamente enviado de España, ¿no? Por el rey Carlos V. Dice, oye, ¿sabe qué, Pedro? Vas directo a España, tomas el primer vuelo, ¿no? Tomas el primer vuelo y te vas al virreinato de Perú. Y me lo traes y me lo ejecutas, así me lo ejecutas. A orden expresa a Gonzalo Pizarro. Este individuo que está haciendo estragos y está remeciendo la corona española. Me lo traes, digo. O sea, me lo traes, me lo ejecutas. No, no lo traes, ejecútamelo. O sea, la orden era así, matarlo, así. Desaparecer ese movimiento. Porque decía, tenemos tantos problemas allá con la resistencia, inclusive ya se estaba dando el tema de dogmatización, es una partecita de toda la historia, la dogmatización, la resistencia, etcétera, ¿no? Y que un mismo español está haciendo estragos, dice, no, me lo traes, me lo ejecutas, no, mátamelo. Esa era la orden expresa del pacificador Pedro de la Gasca, que había venido directo de España en el primer vuelo. Primer vuelo, o sea, pues, directamente, por travesía por Panamá, llega al Perú. Entonces llega al Perú. Y Pedro de la Gasca era, pues, un hombre de carácter fuerte, flexible, un capo. Por eso venía directamente de España. ¿Ya? Y su aliado de Gonzalo Pizarro era Francisco de Carvajal. Y Gonzalo Pizarro, cuando se entera de la llegada de Pedro de la Gasca, que tenía conocimiento que era un hombre, ¿no? Que tenía conocimiento porque se conocían ya, o tenía referencia, Gonzalo Pizarro dice, pues acá lo espero. Parado, sin polo, parece. Que venga, que venga. Cara, a mí con enviaditos de rey de España, decía Gonzalo Pizarro, que venga, lo enfrento, le espero, parado y sin polo. Yo no, Francisco, sí, pues, un capo. Entonces, se va a darse la batalla de Ujaquijahuana, allá en Anta, acá cerquita, ¿no? Entre el pacificador Pedro de la Gasca contra los hombres de Gonzalo Pizarro y sus aliados de Francisco Carvajal, los encomenderos. Gonzalo Pizarro no se quería someter a la corona, se negaba a someter a la corona, que se negaba a reconocer la corona española. Y Pedro de la Gasca decía, muy bien, hay un enfrentamiento. Allí en ese enfrentamiento fueron vencidos y ejecutados en el mismo campo de batalla, muy próximo al Cusco. El levantamiento de Gonzalo Pizarro, muchachos, significó el primer intento español de desligar al Perú de España. A la muerte de Gonzalo Pizarro, quedó en el cargo de gobernador el clérigo Pedro de la Gasca. ¿No? Lo mata, ¿no? Pedro de la Gasca, y el gobernador del Cusco se va a quedarse Pedro de la Gasca, es el pacificador. Hasta el año de 1550, quedando en el mando político del virreinato la Real Audiencia de Lima, hasta la llegada del segundo virrey, Antonio de Mendoza, ¿no?
Antonio Hurtado de Mendoza. Antonio de Mendoza en el año de 1550. Y ese mismo año de 1551 va a llegar el primer arzobispo del Perú, que es Jerónimo de Loaiza, ¿ya? Y él, al ver todo ese desorden, que más el territorio andino se había vuelto en un polvorín, guerras civiles, y se había dejado de lado pues la parte de la dogmatización al catolicismo, al cristianismo. Y él va a convocar al primer concilio limense en el año de 1551. ¿Ya? Es acá en el Perú, en el Virreinato del Perú, el primer concilio limense. El primer concilio limense o los concilios se refieren a la junta de los máximos autoridades eclesiásticos, en este caso de todos los que habitaban en el territorio americano. Venían de Panamá, de Santo Domingo, de diferentes lugares, o sea, las máximas autoridades, ¿no? Hay que hacer un análisis de cómo se estaba avanzando en la parte ideológica, en la dogmatización. Mientras tanto, en España se estaba produciéndose la famosa controversia de Valladolid entre el fray Bartolomé Las Casas contra los asesores del rey Francisco de Vitoria, Gines de Sepúlveda, entre otros. Hay una discusión fuerte de la forma como estaban dándose el tema de colonización en América, ¿no? Contextualizando. Y en el Virreinato del Perú se estaba dándose ya pues la famosa pelea entre los españoles y se estaba dándose la llegada del primer virrey Antonio de Mendoza en el año 1551. Entonces, aquí nos van a preguntar, estimados estudiantes, ¿no? Simplemente las batallas de Jaquijabana, la batalla de Guarina, la batalla de Añaquito, la batalla de Chupas, la batalla de Salinas. ¿Quiénes se enfrentan? Y eso lo voy a desarrollar para la siguiente sesión, lo que es el quizzes, para que tengan frescura y se puedan recordar, ¿ya? Se puedan recordar entre quiénes se dio estas batallas, ¿ya? Recordemos que la batalla de Jaquijabana se va a darse entre Gonzalo Pizarro, su aliado Francisco de Carvajal, ¿contra quién? ¿Contra quién? Pedro de la Gasca, el pacificador, que había venido directamente desde España, ¿ya? Muy bien, muchachos. ¿Está claro hasta aquí, estimados estudiantes? Sí, Los profesor. demás, ¿cómo están? ¿Están claros, muchachos? Sí, profe. Excelente. Muy bien, un minutito, muchachos. Ya, ahora sí, seguimos. Muy bien. Después de esto, entramos al Balota 10, el periodo colonial peruano. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla? Ya cuando los españoles llegan al territorio andino, ¿no? Al Tahuantinsuyo, como ya hemos manifestado, con Francisco Pizarro, sus huestes, de Cajamarca siguen a Cusco, en Cusco saquean, violan, etcétera, se va a dar levantamiento. Ya se establece ya, a partir de 1542, con la creación del virreinato, o sea, oficialmente se establece la parte colonial. De repente, bueno, es una perspectiva personal,
refuto ese término colonial porque no fue un sistema de coloniaje, fue un sistema de sometimiento distinto a lo que se ocurrió en la parte colonial. Se refiere a los colonos, ¿no? Colonos que tienen una idea de vida, una forma de vida y qué es lo que van a desarrollar en un tal sitio. Por eso cuando hablamos los micmas de colonización, ¿no es cierto? ¿Ellos con qué finalidad iban? Iban a probar suerte a estos espacios del territorio de Tahuantinsuyo, iban a probar suerte a ver cómo nos va. Ellos tenían una intención de producir agricultura e insertarlos a la economía del Tahuantinsuyo, los colonizadores, ¿no es cierto? Pero en este caso los españoles no llegan con esa intención, van a llegar al territorio americano y fundamentalmente al territorio tahuantinsuyano con una intención de probar suerte, a ver cómo me va, a ver qué es lo que sucede allí. Entonces, no llegan con una intención de colonizar. Ya un proceso de dogmatización se va a darse pues el sometimiento ideológico a partir de la Iglesia Católica. Entonces este tema que vamos a hablar del periodo colonial peruano, vamos a hablar de las instituciones, de las diferentes instituciones que se van a dar en el territorio. La corona española, con el objetivo de consolidar la dominación colonial en América, implantó las instituciones político-administrativas, económicas y culturales. Entre ellos fueron establecidos los repartimientos. La primera institución, muchachos, en el Perú son los repartimientos, ¿no? Repartimientos y las encomiendas. En las Antillas por Cristóbal Colón y en el Perú por gobernador Francisco. Pues una de las primeras instituciones españolas en el territorio americano y en el territorio peruano son los repartimientos, que todavía le había establecido Cristóbal Colón en las Antillas durante su tercer viaje, ¿no es cierto? Durante su tercer viaje. Y en el territorio peruano lo establece los repartimientos el señor Francisco Pizarro como gobernador. Por eso reparte. Repartimiento quiere decir repartirse, repartir, tacanac, ¿no? Recuerdan los españoles cuando llegaron, este palacio es mío, ¿no? Esto es así, esto se reparte, ¿cierto? El repartimiento. Y las encomiendas, vamos a ver ahorita, que son pues la conversión de los indígenas que están parte de esos repartimientos al cristianismo, a buenas costumbres, a la civilización. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces hablamos de los repartimientos y encomiendas. ¿En qué consiste? Y seguramente nos podrían poner de repente un concepto de estos. ¿Para qué? Para que podamos distinguir qué es repartimiento y qué es encomienda. Muy bien. Los repartimientos, chicos, dice, estaba constituido por los territorios y naturales habitantes de América. Ojo, vuelvo a repetir, o sea, como su nombre dice, repartirse, repartimientos, ¿no? Estaba constituido por los territorios y naturales habitantes de América, repartidos por los gobernadores y virreyes españoles, o sea, repartirse las tierras que no les correspondían a ellos, eran propiedad de los indígenas, los americanos, digo, perdón, de los esclavos, de los originarios americanos, ¿no? Recordemos que en América no existía la propiedad privada, ¿no? No había propiedad privada. Entonces, esas tierras, los españoles van a aprovechar esto y van a repartirse los territorios. Y no solamente los territorios, sino también parte de los habitantes que ocupaban este espacio territorial. Los habitantes. A ver, para ti, profe Jovinson, por ser buen hombre español, el Cusco es para ti. Eso es lo que le corresponde a usted. Muy bien. Y de cortesía, para que podamos entenderlo así, de cortesía a sus habitantes. Sus habitantes. También es de usted. Pero lo que sí tiene que hacer usted, señor profesor, es que tú tienes que educar a estos indios, a estos salvajes, sin ánima. Así nos trataba, estos salvajes. Convertirlos, enseñarlos las costumbres europeas, la civilización, etcétera, creer en Dios. Eso era el repartimiento. Pues constituido por los territorios y naturales habitantes de América, repartidos por los gobernadores y virreyes españoles, a los miembros que participaron en las expediciones invasoras, a las Antillas por Cristóbal Colón, Centroamérica y Sudamérica. De acuerdo a sus hazañas, ese hecho, trajo como consecuencia la conformación de grandes propiedades de carácter feudal, donde imperaba la opresión de los españoles a los nativos pobladores de las colonias hispanas de América. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto?, el concepto de repartimiento, repartirse, tacanaco, ¿no? Alpatan al payapayango, tacanacurango, manan al payatacho.
Paikuna prakinakuranko, runanto. Pikuna chatiaranko, kay pachaykuna takanagay. Imagínate. Picha, más runakuna tobañuchira, quienes participaban con mayor decisión en la conquista, así llamaban entre comillas conquista, los repartía más tierra. No, tú has matado a cuántos indios, yo he matado 100 nomás, ya toma este territorio. Tú estás ahí, ¿no es cierto? Eran a repartirse. Y no solamente territorios, sino también a sus habitantes que estaban dentro de esos territorios. Eso no repartimientos. Mientras que las encomiendas, muchachos, como su nombre dice, era encomendar. Encomendar, es una institución, encomendar. Los habitantes que estaban dentro de los repartimientos, al español que era propietario de esto, era encomendar. A los indígenas, ¿no? A los indígenas, al español que les era de su propiedad, para que les enseñara a vivir, ojo, civilizadamente. ¿Qué tal conciencia? Aquí hay un término que de repente discrepamos, muchachos. Civilizadamente. ¿Y cómo vivían los americanos salvajemente? ¿Así vivíamos? No, señor. Una sociedad civilizada, con costumbres, con patrones culturales, con conocimiento científico, con adelantos. Entonces era civilización. Pero cuando llegan los europeos van a llegar con un eurocentrismo superior, con un conocimiento superior, y se van a sentirse superiores ellos a la población americana. Entonces, como ellos eran propietarios ahora de esas tierras y eran propietarios de los habitantes, de los indígenas, era que les enseñes a vivir civilizadamente, era que les enseñes a creer en Dios, era que les enseñes a enseñar las costumbres de los europeos. Era eso era las encomiendas, encomendar a los indígenas hacia los españoles o a los españoles para enseñar buenas costumbres. Eso era las encomiendas. ¿No? Desde el primer momento los españoles vieron la conveniencia de agrupar a los indios para enseñarles a vivir civilizadamente, facilitar el pago del tributo y su evangelización. La encomienda consistió en una cesión por parte de la corona a favor de un determinado español, al que se premiaba sus servicios. Estaba a cargo de un grupo de indígenas, de los que se cobraba tributo, como también se obligaba a evangelizarlos, enseñarles el idioma castellano e inculcarles buenas costumbres. Eso era encomienda. Y este era uno de los grandes encomenderos, era Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, que se había apropiando del territorio. ¿No? Encomendero. Estas eran las encomiendas. ¿Ya? Así era, ¿no? La estructura política. ¿Ya? Hablamos de los indígenas, ¿no? De los indios, del curacas, que seguía siendo cura, y encomendero. Por favor. ¿Ya? El indio, curaca y encomendero. Ahí está. En eso. Pues decíamos, y esto va así, y así, y todavía el encomendero tenía que darse vueltas, sobre todo hacia su ente superior, que podía ser el corregidor, o en este caso no el corregidor, sino ya era pues para el gobernador, en este caso, ¿no? Así era la estructura política del encomendero, curaca, que el curaca no perdió su posición social, y después de este curaca va a pasarse a ser cacique más adelante, ¿no? Que era pues, ya era propietario estos españoles, eran propietarios estos, ¿ya? Después está, muchachos, el tema de la organización política. Vamos a ver acá. Separata, vamos a ver, muchachos. Y las siguientes españoles. El periodo colonial peruano, el repartimiento, acá está. El ordenamiento colonial. ¿Ya? El ordenamiento colonial, vamos a ver primeramente la estructura como el ordenamiento colonial, y después en lo político, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ya? El ordenamiento colonial. Así era, muchachos, el ordenamiento del desarrollo de la estructura política, social, económica en la colonia. Por encima de todo estaba el rey. ¿Ya? Por encima de todo era el rey. El rey era tanto en España y tanto en las tierras en América.
Eso era el rey. ¿Ya? Rey en España y rey en América. ¿Está claro? El rey. Por encima del rey no había otro personaje. No había. No había otro personaje. No encima de él, no había. Entonces, el rey en España tenía dos instituciones en la cual se apoyaba él. ¿No? Dos instituciones. Uno, el famoso Consejo de Indias, ¿no? El Real y Supremo Consejo de Indias, así se llama. El Real y Supremo Consejo de Indias. Este Real y Supremo Consejo de Indias, que lo vamos a explicar más adelante, tenía la función, muchachos, administrativa y política. Estos personajes que conformaban el Real y Supremo Consejo de Indias fungían de asesores del rey. Ellos eran los que elaboraban las leyes, proponían el nombramiento de los virreyes, inclusive las autoridades eclesiásticas, o sea, la parte administrativa y política. O sea, todo lo que tenía que ver tanto en España y en América. El Real Supremo, o sea, la parte administrativa y política. Ojo, el Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Y dónde tenía su sede principal? En España. En España. ¿Ya? Chicos, un ratito, por favor, una llamada de urgencia. Ya. Entonces decía, muchachos, esto funcionaba en España. Estas dos instituciones del Real Supremo Consejo de Indias, como les vuelvo a repetir, fungían de asesores del rey. La parte administrativa, la parte política, ellos eran los encargados. El rey simplemente firmaba, nada más, lo que ellos decían. Y la otra institución que también funcionaba en España era la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla. Pero esta Casa de Contratación de Sevilla se va a crearse en el año 1503 aproximadamente, o sea, sí, 1503 o 1502, y justamente porque, ¿qué cosa veía esta Casa de Contratación de Sevilla? Ya también veía los temas estrictamente económicos. Estrictamente económicos. Esta Casa de Contratación de Sevilla no se metía a temas políticos, administrativos, judiciales, no nada técnico. Simplemente esta Casa de Contratación de Sevilla veía todos los temas económicos, ¿no? Y los temas comerciales. Vale decir, a ver, señor, porque se hace un monopolio comercial entre España y el Nuevo Mundo. Ningún otro reino monárquico podía entrar a América, de ninguna manera. Ni Francia, ni Inglaterra, no podía entrar porque era propiedad de los españoles. No podía ningún comerciante que sea ajeno a España, no podía entrar. Fundamentalmente a comerciar, mercaderes. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla se crea exclusivamente para la administración económica y comercial de España y sus colonias en América. Señor, tengo problemas, este comerciante me está vendiendo productos. Ya, él tenía que solucionar. Señor, ¿puedo comerciar estos productos? Él tenía que llevar eso. O sea, él tenía que ver. Todos los comerciantes que traían productos de España hacia América tenían que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla y tenían qué productos vender, qué no vender, a cuánto vender, cómo vender, todo eso tema. Entonces, muchachos, acá hay una diferencia. El Real Supremo Consejo de Indias veía los temas administrativos, políticos, todo lo que son judiciales, todo lo que tenga que ver la parte administrativa. Mientras que la Casa de Contratación de Sevilla veía el tema económico-comercial, estrictamente económico-comercial. Entonces, estas dos instituciones estaban
su sede principal en España. En España, ¿ya? Mientras que en América, estimados estudiantes, muchachos, unos hachos, acatalegas, coñatectes, en América ya también estaba el virrey. El virrey, y lo vamos a explicar más adelante, era el representante máximo del rey. O sea, era el mismo rey en persona, pero con nombre de virrey. Era su personal estrictamente de confianza y era la máxima autoridad en América, que representaba al rey. O sea, era un rey en América, pero con nombre virrey. Por encima del virrey no había otro personaje. ¿Ya? Ojo. Él tenía que rendirle cuentas al rey. Más que al rey, tendría cuentas al Real Supremo Consejo de Indias. Y eso vamos a hacerlo ahorita. ¿Ya? A la par del virrey, ¿no es cierto?, estaba la parte de la administrativa, judicial, la Real y Suprema, la Real Audiencia. ¿No? La Real Audiencia. También lo vamos a ver, una institución orgánica de la estructura política del virreinato. ¿No? Por debajo de estos estaban los corregimientos, ¿no?, que se crea junto con el virreinato. Desaparecen los corregimientos, se crean las intendencias a partir de 1884, siglo XVIII, y por debajo estaban los cabildos. Esta era la estructura. Y vamos a desarrollar cada uno de estos. Pero quiero que tengan en cuenta, ya les estoy explicando, muchachos, a manera de repente general, que el Real y Supremo Consejo de Indias estaba en España, veía los temas políticos, administrativos, judiciales, etc. Mientras que la Casa de Contratación de Sevilla también estaba en España, veía los temas económicos administrativos. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? Ya. Ahorita se está poco. Muy bien. El ordenamiento colonial en lo político, primeramente estaba así, dado de la siguiente forma. Estaba la corona española, como bien les he explicado, el rey era la máxima autoridad en la corona española. O sea, por encima de todo estaba el rey, ¿no? La corona española. No había otro personaje por encima de él. Entonces, el rey era la máxima autoridad de España y sus colonias. Su gobierno era monárquico y absoluto. Monárquico absoluto. De 1532 a 1824, 10 reyes gobernaron las colonias americanas. Ojo, de 1532 a 1824, imagínense, ojo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 300 años, ¿no? Solamente gobernaron 10 reyes. Imagínense el poder que tenían ellos. 10 reyes. Gobernaron los 10 reyes las colonias americanas divididos en 2 dinastías. Vamos a ver cuáles son estas dinastías. La dinastía de los Habsburgo, o la Casa de Austria, y la dinastía de los Borbones, o la Casa de los Borbones, de origen francés. ¿Ya? En la Casa de Austria, perdón mucho que nos puedan poner esa pregunta, pero hay que tenerla en cuenta, muchachos, gobernaron, por ejemplo, Carlos I de España, o Carlos V, que era emperador de Alemania. O sea, a la vez era de Alemania y a la vez era de España. Propietario, dueño, gobernador. O rey, Carlos I de España, o Carlos V, emperador de Alemania. Y gobernó desde los años 1516 a 1556. Es en este periodo en que los españoles, ¿no es cierto?, llegan a tierras americanas, llegan a tierras del Tahuantinsuyo. Por eso decía, ¿con quién firmó la capitulación de Toledo? ¿Con quién firmó la capitulación de Toledo Francisco Pizarro? Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Ahí está. Porque él estaba viendo los temas de su territorio y Isabel de Portugal firma la capitulación, que tenía la misma autoridad. Después está Felipe II, hijo, de 1556 a 1598. Felipe III, 1598 a 1621. Felipe IV, ¿no? Felipe IV, 1621 a 1650 o 1665. Carlos II, 1665 a 1700. Allí
fenece la dinastía de los Habsburgo, de la Casa de Austria. ¿Por qué fenece? Porque no tiene un hereditario de Carlos III. Perdón, Carlos II no tiene. Entonces va a heredar su trono a su primo, ¿no? A Felipe V, que ya no era de esa dinastía, de otra dinastía de los Casas de los Borbón de origen francés, ¿no? Entonces, Felipe V es el que va a asumir el reinado de España. Ya no es de la dinastía, ya fenece y muere esa línea, ¿no? Entonces, Felipe V, Borbones, en 1700, Felipe VI, 1746 a 1759, Carlos III, este es importante, Carlos III, 1759 a 1782. Durante este periodo se va a darse el levantamiento de José Gabriel Carlos III. Él establece, con él recién, ojo, llega la reforma borbónica al territorio del virreinato del Perú. Pero las reformas borbónicas se daban desde Felipe V, desde 1700, y vamos a explicarlo en ese momento más adelante. Después está Carlos IV, ¿no? Finalmente Fernando VII, que es abdicado, ¿no? Carlos IV es abdicado con la invasión napoleónica a España a su hijo Fernando VII. Y Fernando VII gobierna de 1808 hasta 1833. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, muchachos, en el examen nos van a preguntar, dudo mucho que nos va a preguntar, ¿quién fue el rey que gobernó de la Casa de Austria? Entonces, acuérdense ustedes todos los Felipes. Felipe II, o primero Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿No? Profe, una pregunta. 6. ¿Sí? Cuando te dice, digamos, Felipe II, ¿se refiere al lugar? O sea, puede, como usted dijo, puede gobernar varios lugares, pero, digamos, en Felipe, ¿cómo fue? Por ejemplo, Carlos I era el rey de España, así como se denomina Carlos I. Pero también este mismo Carlos, rey de España, Carlos I, era gobernador o rey de Alemania. Ya en este caso ya no era primero, sino era quinto emperador de Alemania. Tenía doble función, ¿no? Doble función. Era emperador en Alemania, emperador, ¿no? Rey, emperador, que era Carlos V, era el quinto, pero en España era recién siendo primero porque era su territorio. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Entonces, esa es la denominación. Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. O sea, en la Casa de Austria, si quieres memorizarte, hazlo. Primero Carlos I y el sexto Carlos II. El segundo, Felipe II, el tercero, Felipe III y el cuarto, Felipe IV. ¿No es cierto? Hablamos acá. 1, 2, 3, 4. Felipe IV y el quinto, Carlos II. ¿Cierto? Pero considero que no nos van a poner, dudo mucho, y mucho menos. Sería pues algo maléfico si nos consideran en el examen. Durante el gobierno del rey, o durante los reyes que gobernaron de 1532 a 1824, ¿no? De la dinastía de la Casa de Austria, Felipe III gobernó, ¿no? Eso es imposible, muchachos, se los digo así tajantemente, es imposible que nos puedan preguntar de esa forma. De repente, por algún profesor nos podrían preguntar, ¿no? O sea, Felipe, digamos, uno de los gobernantes, uno de los reyes que gobernó, ¿no? Uno de los reyes que gobernó de la dinastía de la Casa de Austria o los Habsburgo fue por allí, de repente nos podían poner. Entonces, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Mientras que los reyes que gobernaron en la Casa de los Borbones, o sea, de origen francés, los Borbones, son 2 Felipes, 2 Carlos y un Fernando. La continuación, Felipe V, Felipe VI, la continuación del primero, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. ¿No? Por allí de repente, pero no mucho. ¿Ya? Entonces, esos son los reyes que gobernaron durante ese periodo. Después está la otra institución que hemos manifestado, muchachos, el Real Supremo Consejo de Indias, que fue creado en el 1511 como parte del Consejo de Castilla
y se constituye independientemente en 1524 por Carlos V. Carlos V corresponde al gobierno de la dinastía de los Borbones o de los Habsburgo, de la Casa de Austria. Habsburgo. Claro, Habsburgo, sobre todo Ya, Carlos. pero ¿de qué términos viene eso? O sea, Borbón, o sea, así se les decía a los franceses y a los de España, se les decía Habsburgo. Austriacos, de la Casa de Austria. O sea, así son dinastías, ¿no? Dinastías, los Borbones, son denominaciones también de lugar de origen borbónicos, Borbones, ¿no? Pero los Borbones son de origen francés, o sea, los francos, ¿ya? Pero eso es otro tema que no, se van a marear, ¿ya? Entonces, siendo reorganizado por Real Ordenanza de Felipe II el 24 de septiembre de 1571, constituía un cuerpo político y administrativo en lo judicial. Asesoraba, ojo, acá sí hay que manifestar ese dicho que hace instantes, cuáles eran las funciones del Real y Supremo Consejo de India, muchachos, ¿no? Ojo, ojo. Constituía un cuerpo político y administrativo en lo judicial, o sea, político, administrativo y judicial. ¿Y cuáles eran las funciones? De asesorar al rey. Daban pautas para las funciones de los virreyes. Formulaba ordenanzas y cédulas para que fueran promulgadas por el rey. Por ejemplo, la famosa Ley General de Indias en 1542. Formulaba ordenanzas y cédulas. Simplemente el rey firmaba, nomás sellaba. Bla. Otra función, nombraba funcionarios coloniales, estimados estudiantes. Ojo. ¿Quién nombraba funcionarios coloniales? El Real y Supremo Consejo. Y mediante el regio patronato, o sea, proponía el nombramiento de autoridades eclesiásticas. ¿Cómo la ven? Él hacía uso de su regio patronato, ¿no? De su regio patronato, para proponer el nombramiento de autoridades eclesiásticos. Esa era la función esa era la función, ¿no? De la Real y Supremo Consejo de India. Todos los altos funcionarios coloniales daban cuenta de sus actos, ojo, en América y en España, daban cuenta de sus actos a esta institución y fundamentalmente el rey, porque el rey era propuesto, ¿no? Era nombrado a propuesta del Real y Supremo Consejo. Estos eran sometidos, los virreyes eran sometidos al juicio de residencia al término de su mandato. Ojo. Aquí había dos funciones. No. Cuando el virrey estaba en funciones y tenía que rendirle cuentas al Real y Supremo Consejo de India, se llamaba pliego de mortaja. Pero cuando el virrey terminaba su mandato, ya por orden del rey o terminaba su mandato, automáticamente el Real y Supremo Consejo de Indias le sometía a un juicio, ¿no? O sea, vale decir, a una supervisión y fiscalización de sus funciones que ha desarrollado el virrey. Cuando terminaba automáticamente. O sea, era como una auditoría que le hacían al virrey. A esto se llama juicio de residencia. Y acá es una pregunta de examen que nos podrían considerar, muchachos. Nos podrían considerar. El virrey finalizara su mandato, el Real y Supremo Consejo de India sometía a juicio de residencia. Ojo, cuando terminaba su mandato. Pero cuando estaba en funciones, el virrey también enviaba su informe que se llamaba pliego de mortaje. Eso lo vamos a hacer más adelante, cuando hablemos del virrey. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto era el Real y Supremo Consejo de Indias. Asesoraba al rey, formulaba ordenanzas y cédulas, nombraba funcionarios coloniales y también hacía uso de su regio patronato para proponer el nombramiento de autoridades eclesiásticas de confianza, ¿no? Autoridades de confianza, regio patronato. Porque, ¿no? Porque las autoridades eclesiásticas eran nombrados mediante, ¿cómo se llama esta denominación?
Ya se me olvidé. Pero también estos tenían esa autonomía y esa libertad, haciendo uso de su regio patronato, nombrar autoridades eclesiásticos de confianza, ¿no? Y ellos automáticamente sometían a los virreyes, cuando terminaban su mandato, al denominado juicio de resiliencia. ¿Ya, chicos? Excelente, muchachos. Hasta aquí llegó mi amor por ustedes, como me dijo, ¿no? Mi ex. Hasta aquí llegamos. Muy bien, muchachos.